Buenas tardes, Pilar, y a todos los concurrentes. En esta ocasión, como dijo Pilar, entonces vamos a estar compartiendo la presentación para todos para que podamos ver de una forma más dinámica lo que está ocurriendo en el mercado. Particularmente, yo soy analista, una mini presentación más. Soy analista en el campo de lo que es el maíz, el trigo y también mercado de fertilizantes en la empresa Safras y Mercados, la cual es una consultora brasilera. Cualquier cosa, en el caso de que algo no se entienda o haya alguna pregunta, no sé cómo están allí de tiempo o no se ve bien, en ese caso paramos. Pero bueno, vamos a darle comienzo luego de lo que ha sido seguramente una jornada un poco intensa, ¿no? En, allá por Huesca. Entonces, un poco de contexto, siempre es vinculante, siempre es representativo hablar de lo que sucede con la relación en lo que es las monedas, ¿no? Muchas veces iniciamos las charlas hablando de geopolítica. En este caso vamos a orientarnos solamente a los commodities, pero no es ajeno que tengamos que participar un poco a lo que es el tipo de cambio, ¿no? Como saben, desde el comienzo del año 2025, las monedas emergentes que no son el dólar han sufrido una apreciación bastante representativa. Vemos en este gráfico lo que es el euro contra el dólar. Todo esto fue también por una expectativa inflacionaria de Estados Unidos con las políticas arancelarias que enfrenta a una mayor inflación y con todo esto la puja contra la Fed para bajar la tasa de interés. Entonces, lo que disminuye la demanda de bonos del Tesoro y con eso disminuye lo que es el valor del dólar. Pero no vamos a ir mucho más por el lado de la economía, solamente saber que el euro se está moviendo en este rango y en el caso de lo que es la Fed seguir bajando la tasa de interés en este sentido, es posible que se siga manifestando este alza en las monedas que no son dólar, ¿no? Entonces veremos un poco hacia el final cómo afecta a lo que es la balanza entre importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, vamos más a lo que es el mercado del maíz. Vamos a estar repasando lo que es la oferta, la demanda, un poco lo local y finalmente un panorama en el corto, mediano y largo plazo de lo que son los precios que podemos esperar, ¿no? Entonces, en este momento de esta charla es importante recalcar todo lo que esté pasando en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil y en Ucrania también. Cuatro de los referentes principales que son los que vuelcan la mayor cantidad de exportaciones al mercado. Estados Unidos, finalmente estamos en una fase en la que ya no existe riesgo prácticamente climático y en lo que resta definir lo que es la variable productiva, ¿no? Veamos en este gráfico, en las barras azules, cómo podemos apreciar cómo fue creciendo lo que es la producción y veamos el salto que hubo en esta última campaña, el salto bastante amplio en lo que respecta a lo productivo. Y en la línea naranja podemos ver cómo acompaña el consumo que también tiene una línea ascendente, pero veamos que en esta última campaña no está acompañando tanto a lo que es en Estados Unidos a la producción, es decir, hay una producción remanente de ubicar que no estaría contraponiéndose con un consumo tan elevado como campañas anteriores. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico. ¿Qué es la variable más importante que está mirando el mercado global de maíz, digamos, y en Estados Unidos las exportaciones, ¿no? Las exportaciones de Estados Unidos es un factor que determina lo que es el precio en Chicago en estos días, más allá de algún ajuste que se pueda hacer en cuanto a luz, en cuanto a rendimientos, en cuanto a producción, ¿no? Pero mayormente nos basamos en las exportaciones. Y si vemos en este gráfico, la campaña comercial recién arrancó en septiembre, ¿no? Estamos aquí en septiembre, arranca con unos
contratos ya, compromisos de más de 22 millones de toneladas comprometidas con lo que son mercados en futuros, con lo cual estamos a niveles mayores de las campañas anteriores, 2022, 2024, 2023, no aún así con respecto a la 21-22, esta línea más oscura, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esta campaña, China fue un comprador bastante importante de lo que es maíz de Estados Unidos. En esta campaña esto no se ha visto. Y en la campaña anterior tampoco. Con lo cual, esto nos demuestra un poco cómo puede ser que las exportaciones de Estados Unidos se estén ubicando a niveles récord. Veamos la última campaña que terminó en septiembre sin la presencia de China. Y para lo que es la última campaña que está comenzando, estamos en este punto donde muestra la flecha, estamos en niveles bastante elevados, como mencionaba, sin la presencia de China. Entonces, el USDA prevé exportaciones récord en torno a los 75 millones de toneladas. Eh, Consideremos que la campaña anterior terminó con 70 millones de toneladas. Y aún así, con los stocks tan elevados que se vio en los últimos reportes, estas exportaciones podrían subir algo más todavía. ¿Y por qué menciono esto en el último reporte de stocks de Luzda? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, teníamos un reporte en septiembre, el que sale todos los meses, de Luzda, que teníamos una producción más el stock inicial que sumaba 461 millones de toneladas solo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? En el reporte de stocks se estuvo revisando algunos stocks viejos que habían quedado, remanentes, todo lo que fue uso de silaje, todo lo que queda que los productores no venden, y eso aportó unas 5 millones más de toneladas. Entonces, ahora no son las 461, son las 466, 5 millones más de toneladas para volcar en el mercado. Y una relación que siempre miramos para ver si se están consumiendo los stocks eh, es la relación stock-consumo, ¿no? Tradicionalmente, esta relación suele estar por 13%, por debajo del 13%. Ahora con este reporte queda una relación de uso sobre lo que stock, lo que queda, sobre lo que se está consumiendo de más de 14%. Entonces, podríamos pensar en un ejercicio para volver a una relación de stock-consumo más promedio, ¿cuáles deberían ser los niveles de exportaciones? Bueno, como dijimos antes, el USDA estima actualmente unos 75 millones de toneladas de exportación. Ahora debería exportar unas 80 millones de toneladas para volver a un nivel en el cual no se vaya acumulando tanto stock en lo que es el mercado norteamericano. Entonces, para terminar con Estados Unidos, el foco es en las exportaciones. A medida que las exportaciones sigan fluyendo, sigan siendo récord, esto puede dar algún sostén en los precios de Estados Unidos. De otra manera, no hay otros factores con esta cosecha récord que nos demuestren que los precios podrían estar más altos en Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a lo que es Brasil. Nuestra empresa, como bien dije antes, que es consultora, hace estimaciones de lo que es producción de Brasil, de Argentina, hace proyecciones a largo plazo, a 5 años, de todo lo que es también biocombustibles, también es muy fuerte en eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción de Brasil de la campaña nueva? La campaña nueva ya inició. Digamos que Brasil tiene tres tipos de maíz más importantes, ¿no? Podemos desagregarlo con la barra verde, que es el maíz de verano, es el maíz que se siembra inicialmente. Es un maíz que es más para consumo y es este mismo el que se está sembrando en esta época. Buen pronóstico de precipitaciones, de acumulación hídrica en el suelo, el avance de siembra es bueno, se va a crecer un poco en lo que es producción en cuanto a este maíz, porque la campaña anterior estuvo un poco marcada por lo que fue el déficit hídrico y no se pudo sembrar tanto. Luego vemos en esta barra naranja lo que ustedes conocen como el maíz safrinha o el maíz que se siembra luego de soja, que es unas 101 millones de toneladas solamente de este tipo de maíz.
Básicamente, en este punto estimamos que no crecería el área de lo que es este tipo de maíz para la siguiente campaña. Y luego tenemos un remanente de lo que es el noreste de Brasil, que es una parte bastante, una fracción pequeña. Pero quédese con lo que es maíz safrinha, que se siembra después de la soja, es el maíz de mayor importancia. Entonces, la nueva estimación que nosotros manejamos es esta 142,5 millones de toneladas contra 140 millones de toneladas de la campaña anterior, un 2% más. Campaña anterior que todavía resta alrededor de un 35% de ser comercializado, el cual está mostrando unos embarques elevados y el total de la exportación va a terminar, creemos, en unas 42,5 millones de toneladas hacia el fin de enero. Entonces, mostrando lo que es algunos mapas climáticos de Brasil. En este momento, que habíamos dicho, se está sembrando el maíz de verano, veamos cómo en el sur de Brasil, todo lo que es con áreas amarillas, rojas, vemos una buena previsión de precipitaciones y que estos son pronósticos mensuales. Está mejorando cada vez más con el tiempo, más allá de algún pronóstico, como han oído, de esto del año Niña, en este momento no estaría afectado a Brasil. Veamos más adelante cuando se coseche la soja, cuando se siembra este maíz de safriña y cómo va evolucionando en lo que es el periodo crítico este tipo de cultivo. Pero por ahora no hay factores de riesgo en lo que es la producción de Brasil, sino que Brasil está concentrado en ubicar el remanente de lo que es la campaña comercial, lo que ya se cosechó, se terminó de cosechar hasta hace unos pocos días, digamos, lo que es el maíz de safrinha. Una cuestión no menor en lo que es Brasil es todo lo que tenga que ver con los biocombustibles y el etanol de maíz no es la excepción, es un boom, digamos. Fíjense desde lo que es el año 2020, cómo fue creciendo fuertemente el uso en miles de toneladas de lo que es maíz, solo maíz, para etanol, porque también está el etanol de caña de azúcar y vean cómo es, pasa de 5 millones de toneladas a la campaña anterior, 22,8 millones de toneladas, y hay una estimación en el año 2030 que esto se duplique a 42 millones de toneladas solo con el uso de maíz, sin tener en cuenta la caña de azúcar. Cada vez hay más proyectos de lo que es plantas de etanol, hay como más de 6 7 proyectos vigentes para este año, con lo cual esto tracciona fuertemente a la demanda y a los precios también. Entonces se ve la puja entre todo lo que es el mercado interno de Brasil, que está compuesto por lo que es biocombustibles, que crece a pasos exponenciales. Por otro lado, consumo interno animal, que también no es una cuestión menor, sobre todo en aves y cerdos. Y también por el otro lado tenemos la exportación. La exportación en Brasil, que si bien exporta y embarca a un nivel muy elevado, tiene que competir con estos consumos que estamos mencionando, sobre todo con los de etanol, y pagar de más a los productores para que le quieran vender a ellos y no a la exportación, ¿no? Sin considerar también el costo logístico. Entonces, siguiendo con el panorama, pasamos a lo que es Argentina. Tiene un panorama un poco distinto en lo que es Brasil. En biocombustibles, digamos, Argentina no crece, eh, con sus problemas también coyunturales macroeconómicos. Esto demuestra un estancamiento en lo que es, por el momento, biocombustibles, pero sí es un jugador importante en lo que es producción y exportación de maíz, en el cual está por debajo ligeramente que lo que es Brasil. Entonces, nosotros también presentamos lo que es la nueva estimación de producción de la campaña que viene en curso y se estiman unas 57 millones de toneladas. Esto es un 20% más que la campaña anterior. Hubo una campaña anterior que se sembró este 20% menos por también un factor de plagas en Argentina, que bueno, prácticamente destruyó el cultivo en mayor proporción y hizo que se siembre bastante menos. Ahora
se va a volcar fuertemente al mercado. La siembra está muy bien, al igual que en Brasil, el panorama hídrico es muy aceptable. Falta todo lo que es el mercado climático, al igual que en Brasil, pero también es temprano para mencionar esto. De momento, para que sepan, es una estimación elevada de producción, volviendo a lo que eran campañas anteriores, con una estimativa de exportación también elevada, 39,6 millones de toneladas. Pero igual que en Brasil, en Argentina, lo que se está concentrando es en el remanente de exportación. Aún quedan unas 10 millones de toneladas por exportar. También la exportación pelea fuertemente con el sector de los consumos, pero aquí no de combustibles, sino consumo animal, que, que en estos términos el productor también tampoco alivia. Esto es un poco la consultura que pasa en el mundo. El productor con esos precios tal vez no está tan tentado para vender en exportación y sumado a los costos logísticos prefiere vendérselo al sector industrial, a los consumos, a los engordadores animales, a los corrales de engorde, por ejemplo, ¿no? Esta es una situación que está pasando en Argentina y por eso las exportaciones se ven tan lentas, ¿no? Entonces, terminando un poco con lo que es el mercado sudamericano, estábamos hablando de lo que es el año comercial 2024. En Brasil, entonces queda un 38% de lo que es el maíz que ya existe, que se está comercializando. Había empezado muy lento lo que es los embarques. Esto es el gráfico de los embarques acumulados, ¿no? De cada campaña. En la campaña que está transcurriendo, estamos a un nivel un poco más alto que en la campaña anterior. Había empezado bastante lento esto por atrasos de cosecha de soja, atrasos de siembra de maíz de safrinha y atrasos de cosecha de maíz de safrinha, solapado con una gran cosecha también de caña de azúcar, y todo esto hizo que se atrasen los embarques. Y luego en agosto y en septiembre esto aumentó en forma elevada, ya casi exportando unas 15 millones de toneladas solamente entre esos 2 meses. Así que fíjense la capacidad logística también que tiene Brasil, ¿no? Y un poco en el gráfico de la derecha es la participación de los principales destinos desde Brasil. Entonces, vemos que en lo que son campañas anteriores había una participación un poco más elevada de países de Oriente Medio, y en lo que son el año 2024 esto bajó unos 4 puntos, también subió lo que es Europa, y también básicamente bajó un poco todo lo que es norte de África. Pero básicamente todo lo que es sudeste asiático también adquirió mayor relevancia. Después vamos a ver un poco lo que pasó con España. Acá simplemente en la línea punteada vemos el tope de la estimación de exportaciones y el número que se está manejando en el día de hoy, 26,7 millones de toneladas sobre un total de 42,5. Hasta enero tiene Brasil tiempo de embarcar estas toneladas, así como hemos visto 14,7 millones de toneladas solo en 2 meses, si bien es el pico. Es totalmente factible que se pueda llegar a esas 42,5 millones de toneladas. Otro jugador clave en lo que son las exportaciones de maíz es Ucrania. Un poco también Ucrania, antes de empezar con la campaña comercial, estaba con unos precios FOB bastante elevados, bajos stocks, productores tampoco que estaban convencidos a vender el remanente, pero todavía no está participando fuertemente en el mercado. Se espera que empiece a hacerlo, porque también el USDA estima una producción de 32 millones de toneladas contra 27 de la campaña anterior. Esto es 19% más, y también estima unas exportaciones de 25,5, es decir, un 21% más que la campaña anterior. Y si vemos en el gráfico el acumulado de esta campaña comercial que empezó en julio, podemos ver que está desde julio hasta septiembre, acumula unos 3,4 millones de toneladas, y esto está por debajo del promedio o de algunos años anteriores. Entonces,
exportaciones de Ucrania están bastante ralentizadas. ¿Y cómo fue un poco el rol de España en lo que es en el mercado, ¿no? Como bueno, todos ustedes saben, hubo una mejora bastante pronunciada en lo que es, estos años están invertidos, pero por ejemplo tenemos una producción de 3,7 millones de toneladas contra unas 3,4 del año anterior. Esto es un 6% más. España tiene elevados rendimientos en lo que es sobre todo las zonas de regadío y también se creció bastante en hectáreas por las buenas condiciones hídricas. Entonces veamos cómo fue un poco en el año comercial la demanda internacional de lo que es España, ¿no? Generalmente España en promedio ha importado unas 9,4 millones de toneladas. Para el año anterior importó en total unas 8,9 millones de toneladas y se estima que para la campaña comercial en curso va a estar más cerca de lo que es, por ejemplo, la campaña 2021 o tal vez menos. Esto es por las buenas proyecciones de producción que estábamos mencionando con anterioridad. Y si vemos lo que indica el ministerio por origen, cómo fue la participación de las exportaciones. Bueno, Ucrania participó casi con un 33%, Brasil con un 10%, Francia 16,2%, Estados Unidos participó 29,7% y después otros destinos importantes. Pero básicamente el foco era Ucrania y Estados Unidos, Francia y en menor medida Brasil. Ahora esta campaña es un poco distinta por los precios muy competitivos, sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos es el maíz más competitivo de todos en el mercado internacional. Entonces, si miramos contra el año pasado, el acumulado, que empezó la campaña comercial en septiembre, ya lleva importado de lo que es Estados Unidos, de España, 700.000 toneladas contra 372.000 del año pasado. Y en total, el año pasado fueron de Estados Unidos unas 2,3 millones de toneladas y solo en estos meses el acumulado es 700.000. O sea, ya en estos pocos meses se importó un 31% de lo que es el año pasado. Y se estima que esta situación, a medida que los precios competitivos de Estados Unidos, la cosecha fuerte, siga manifestándose, continúa esta dinámica de importación desde Estados Unidos, ¿no? Y desde Brasil también hubo un cambio fuerte en lo que es. Habíamos dicho que en la campaña anterior no participó tan fuerte España desde lo que es Brasil. Entonces, año 2024 hasta lo que es exportaciones hasta agosto teníamos unas 417.000 toneladas y en este año esto se duplicó casi con un 94% más. Y si vemos, como hicimos con Estados Unidos, todo el año pasado había importado 920.000 toneladas España de Brasil y solamente en este año, hasta agosto, en unos pocos meses, importó 810.000 toneladas acumuladas. Es decir, un 88% de lo que fue el total del año pasado. Resumiendo todo en lo que es precios, podemos indicar, estos son precios FOB internacionales, cómo está la exportación. Entonces, con todo lo que fuimos diciendo, no es de extrañar que Brasil siga siendo el maíz más, de precio más elevado en FOBs. Luego sigue Ucrania, que se está poniendo un poco más competitivo. Se espera que empiece a adquirir participación fuerte y volcar maíz al mercado europeo también. Luego sigue Argentina, un poco más caro que lo que es Estados Unidos. Y finalmente tenemos a un Estados Unidos muy competitivo en el mercado, con lo cual los precios FOB se están alineando de a poco, pero vean los mínimos que tocó el mercado de Estados Unidos, casi en 180 dólares por tonelada y ahora en 197. Es por eso que estas exportaciones récord están fluyendo de manera tan pronunciada. Entonces, en lo que es maíz, ¿qué podemos esperar de los precios? Nosotros hacemos algunas estimaciones también utilizando lo que es inteligencia artificial,
que nos pueden ayudar a determinar previsiones en el corto, mediano y en el largo plazo. Y esto nos puede indicar que en lo que es octubre, precios de Chicago siga la tendencia bajista. ¿Por qué? La cosecha récord que estuvimos diciendo de Estados Unidos, Brasil continúa este programa de exportación, habíamos dicho que le quedó un 38%, y a medida que esté presente esta mercadería en el mercado, tampoco es que hay tanto apuro, ¿no? Por la compra. Y por otro lado, una Ucrania ausente. Entonces, bajas exportaciones hacen que entonces no se estimule unos precios elevados. Esto puede variar un poco en el mediano plazo. En el mediano plazo, noviembre, ya enero del año que viene también se puede ver un panorama más neutral con la cosecha de Estados Unidos un poco más finalizada, sobre todo en lo que es enero. Entonces, Brasil ya terminando el programa de exportación. ¿Y qué pasa? Finalmente, Estados Unidos se encuentra básicamente junto a Ucrania solo en el mercado, sin Argentina, sin Brasil para exportar. Entonces, esto hace que estacionalmente, generalmente, los precios puedan volcarse un poco más a la neutralidad. Y en el largo plazo, como habíamos dicho, falta atravesar. Si bien tenemos todas previsiones de buenas cosechas futuras, hay que atravesar el mercado sudamericano, hay que ver qué pasa con lo que es el año Niña, las probabilidades de que haya más sequía, sobre todo lo que es Argentina. Después, en ese momento también se va a definir las previsiones de la nueva campaña, sobre todo en abril, de lo que es Estados Unidos. Entonces, en estos momentos de incertidumbre, también los precios pueden volverse, se pueden volcar más al alza. Y también tenemos este momento en el cual Brasil, como dijimos, no tiene un remanente de lo que es la mercadería de la campaña anterior y todo lo va absorbiendo el mercado interno. Entonces, cuando el mercado interno absorbe mucho, tanto sea por biocombustibles, por consumo animal, entonces los precios se tornan al alza de la exportación y el productor tiende a retener sus stocks, ¿no? Sé que ustedes, bueno, también nos había comentado Pilar, están más basados en lo que es el mercado del maíz. No es ajeno un poco a lo que es trigo, vamos a pasar un poco más rápidamente para lo que es las distintas formulaciones y para lo que son la competición de los precios. Pero para que se queden con la idea de qué está importando en este momento, qué es lo importante en el mercado de trigo. Básicamente en trigo vemos un panorama de que hay trigo, abundancia de trigo por todos lados, hubo buenas cosechas también por todos lados, sobre todo en Rusia, el primer exportador del mundo. Pero bueno, ¿qué pasó también en Rusia? En el gráfico de la derecha, un poco volviendo al inicio de la presentación, apreciación de todas las monedas con respecto al dólar desde el comienzo del año 2025. Esto hace que el productor retenga. Después vamos a ver también precios muy deprimidos de trigo. Entonces, todo esto hace que las exportaciones de la campaña 2025 en Rusia hayan empezado desde julio en forma muy lenta, como podemos ver en este gráfico de líneas. Y la línea punteada es el promedio de las últimas cuatro campañas para que vean cómo está tan ralentizada la exportación, algunas consultoras bajando un poco lo que es la estimativa total, pero se considera también una exportación muy elevada y una producción muy fuerte que hubo en Rusia, que finalmente el clima ayudó, ¿no? Eso es el gráfico entonces del tipo de cambio. A monitorear entonces lo que pueda pasar en el principal exportador en trigo es el tipo de cambio, derechos de exportación según la devaluación de la moneda que el gobierno ruso impone en todas las campañas. Esto es importante también porque baja un poco la dinámica de exportación, el productor no quiere vender tanto. Después, la competitividad en los precios FOB y cómo la demanda vaya absorbiendo lo que es el trigo de Rusia. De momento, como dijimos, la demanda está tranquila porque sabe que hay mucho trigo dando vueltas en casi todos los orígenes más importantes. Esos son los factores a monitorear.
Otro factor que no está ajeno al mercado de Rusia es la recuperación de lo que fue la producción de Francia, ¿no? Con respecto a la campaña anterior, podemos ver cómo en la barra oscura vemos la última campaña, la producción, cómo se recupera con respecto a la campaña anterior, con lo cual va a quedar con un mayor stock de la campaña que se está comercializando. Y también hay unas exportaciones, una previsión de exportaciones mucho más elevada que la campaña anterior. Unas 15 millones es el estimado, contra unas 10 millones de toneladas de la campaña anterior, de las cuales se espera que lo que es intra-Unión Europea aumente levemente y lo que es extra-Unión Europea, es decir, exportación que ya implica eh, tipo de cambio con otras monedas, aumente fuertemente a los 7,5 millones contra unas 3,4. Pero ¿qué está pasando en Francia, al igual que pasa en Rusia y en otras partes del mundo? También la depreciación del dólar, o sea, el fortalecimiento del euro, los bajos precios del trigo hacen que el productor también retenga precios y las exportaciones están fluyendo a un ritmo muy lento también en todo lo que es Francia. Entonces, hasta ahora tenemos que el mercado de exportador de Rusia está lento, la demanda también, la demanda europea tampoco va a estar muy presente porque Francia va a ser un gran exportador en esta campaña. Entonces ya tenemos dos factores que nos pueden inducir a la baja de los precios, ¿no? Otro factor más reciente en lo que es hemisferio sur, se está terminando de definir lo que es la cosecha. Argentina le está yendo muy bien en lo que es la previsión, todavía falta para diciembre, que es cuando se cosecha el trigo en Argentina, pero hay una previsión de producción de más de 21 millones de toneladas. Y la sorpresa estos días fue un poco Australia. Australia, que tiene este clima tan variable también, según si es año niña, niña, y las precipitaciones finalmente va a producir similar a lo que es la campaña anterior. Esto en un momento había bajado unas 3,5 millones de toneladas de luz de la previsión, pero luego ya estamos a unos niveles que puede llegar a los 35 millones de toneladas. Entonces estamos hablando que adicionalmente entre Argentina y Australia se pueden volcar más de 2 millones de toneladas al mercado. Esto también es un factor que fue considerado a la baja de los precios, va a hacer que la previsión de exportaciones de Australia sea mayor y que la previsión de Argentina sea mayor también para la campaña que viene. La campaña argentina ya comercialmente está terminando y ahora en diciembre empieza la nueva campaña. Entonces, resumiendo todo esto, esto que parece electrocardiograma son los valores FOB, al igual que lo vimos en el maíz. Entonces, el trigo australiano está yendo de abajo hacia arriba, el más competitivo. Luego vemos FOB que están parecidos, ¿no? Argentina 2,20, similar a lo que es el trigo en Francia. Luego le sigue Estados Unidos, que también va a tener una campaña muy buena y también tiene una acumulación muy elevada de stocks. Y finalmente el trigo de Rusia, que en estos días aumentó un poco el precio FOB, pasando a los 2,30, porque se está viendo un poco lo que es la demanda. Entonces, en trigo ya sea en el corto y mediano plazo, a pesar de que estamos en valores mínimos de 5 años en precios, esta constante se puede seguir manteniendo a medida que la demanda no esté tan activa y son más los factores a la baja que hacia el alza. No tenemos riesgo climático, hay mucho trigo presente. Alguna única suba podría deberse también a algún factor como puede ser geopolítico o alguna vinculación a lo que es conflicto entre Ucrania y Rusia, algo por el estilo que haga que las exportaciones o los estrechos de donde se exporta principalmente el trigo puedan verse damnificados. Pero por el momento todas las condiciones indican precios hacia la baja. Y yendo un poco más a lo que es el local, se vieron en la campaña 2025 también una producción, un incremento de producción elevado contra la campaña anterior, sobre todo en lo que es cebada, un 13% más, con más de 9 millones de toneladas,
Y en lo que es trigo blando también, 11% más, casi 8 millones de toneladas, con casi menos de 6,5 de campañas anteriores. Algún incremento de trigo duro, pero esto es menor, y otros cereales de invierno como avena, triticale, etcétera, ¿no? Y esto que nos deja en el gráfico de la derecha, podemos ver que justamente donde se indica, bueno, esto tuvo una baja abrupta desde que fue, perdón, el pico de lo que fue la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Luego de eso empezó a disminuir, tanto sea en maíz, en trigo y en cebada. Pero fíjense lo que estuvo pasando, sobre todo a finales de julio, por ahí, en el que el trigo forrajero, que suele estar en promedio un 20% más que lo que es el maíz, empieza a estar incluso por debajo. Y esto es un factor que también un poco bajista para lo que es el maíz, porque opta por el mayor uso del trigo por sobre el maíz. Y con esta campaña tan buena de cebada que se estuvo viendo, vemos en la línea naranja valores de cebada también bastante deprimidos. Entonces, en todo lo que es cereales de invierno, vemos precios bastante relegados, y el maíz, que es de verano, tampoco es ajeno a esta cuestión, ¿no? Y vamos a terminar un poco con lo que es el mercado de subproductos de soja, también utilizado en las formulaciones animales sobre todo, y la Unión Europea un gran importador de este producto, sobre todo de Argentina, que es un poco lo que estuvo pasando en el 2025. Hay que hacerse la pregunta si estos acontecimientos fueron ya algo que se está asentando en el tiempo, o algo, una cuestión coyuntural. La pregunta es, ¿qué está pasando con los biocombustibles, ¿no? Entonces, se ha visto un incremento en la tasa de corte de biodiesel. En Brasil esto aumenta paulatinamente, más o menos a una tasa del 1% anual. Actualmente se está en una tasa de lo que es biodiesel 15, B15. 15% tiene que estar de la nafta cortada con lo que es biodiesel. Entonces, esto estimula una gran demanda de lo que es aceite de soja, y con el aceite de soja, que se muele lo que es el frijol o poroto de soja, trae aparejado a una gran acumulación de harina. Entonces, esto durante este año se estuvo viendo que se iba a poner en práctica, después se demoró, bueno, finalmente en agosto se puso en práctica, pero finalmente estas demoras causaron en el mercado una acumulación de todo lo que es harina de soja, ¿no? Entonces, si miramos lo que es la molienda en un gráfico acumulado en millones de toneladas, veamos cómo acumula unos 367 millones de toneladas lo que es la molienda en la última campaña. Y esto viene también aparejado por distintos actores fundamentales que van produciendo cada vez más soja, sobre todo Brasil. Entonces, del lado de lo que es la molienda tenemos un incremento, fíjense que partimos 185 a 367 millones de toneladas. Esto trae aparejado unos stocks de harina de soja bastante elevados, en torno a los 18 millones de toneladas, fíjense contra 9, o sea, se duplicó con respecto a lo que es el año 2010, algo elevado comparado a lo que es la campaña anterior, pero no en forma tan pronunciada. Entonces, lo que vemos en este gráfico es cómo varió lo que es la molienda eh, con respecto al acumulado de años anteriores. Entonces, en líneas generales, podemos ver que sobre todo eh, hay unos picos en lo que son las campañas 13, 14 y también la campaña anterior, 24-25, de variación contra años anteriores bastante elevada. Y esto lo vamos a comparar, acuérdense de estas campañas, un poco con lo que son los precios, ¿no? Entonces, decíamos, esa campaña 2013 hasta también desde las últimas campañas 2023 a la 2025 vimos bajas muy fuertes en los precios por esta acumulación de la elevada molienda
de harina de soja, ¿no? Entonces podemos ver que estamos en valores similares a estos del 2013, en los cuales la variación fue parecida y se tocaron pisos por debajo de los 278 dólares por tonelada corta, que son valores en donde estamos actualmente en el mercado, ¿no? Pero la situación es un poco distinta en cuanto a esta campaña o estas últimas campañas al 2013. ¿Por qué? Porque la producción va creciendo cada vez más en lo que es Brasil. Nosotros estimamos en la nueva campaña, que todavía se empezó a sembrar, 180 millones de toneladas solamente en lo que es Brasil, con más que nada es el actor más importante en crecimiento, y después tenemos la demanda en biocombustibles, ¿no? Que es mucho mayor en tasas de corte que años anteriores. Esto no solo pasa en Brasil, también pasa en otros países también como Malasia, también lo cual impacta en el mayor uso de aceite de palma y aumenta la demanda de aceites, ¿no? Entonces, a mayor uso de aceites, el grano se tiene que moler igual y hay mayor stock de harina, ¿no? Entonces, ¿cómo es el panorama un poco en los precios? Bueno, es posible que con estos dos factores de condimento bajista, como el incremento en el uso de los biocombustibles en los mandatos y también en las producciones tan elevadas como en Brasil y en una menor demanda finalmente de países como China, en los cuales, como saben, la importación de todo lo que es harina de soya, devenido de una producción menor de cerdos, de liquidar stock de básicamente productos animales de cerdos, eso trae aparejado una demanda tal vez menor, que también hace que los precios estén deprimidos. Entonces, se podría llegar a considerar precios inferiores. De todos modos, son precios competitivos los de la harina de soja, pero no es un panorama que se esté muy al alza. Todavía falta también todo lo que es el mercado climático de Brasil, como estábamos mencionando en lo que es maíz, ¿no? Que soja y maíz tienen su ventana de siembra y cosecha similar en lo que es Brasil. Y finalmente, solamente para concluir con lo que estábamos viendo un poco la línea punteadas en círculos rojos, vemos los precios de lo que es en España, de lo que es importación en puertos. 2025 precios mucho más por debajo de los promedios de los últimos 5 años, y también estamos por debajo de valores del 2018 y del año anterior. Con lo cual, con todos estos factores de condimento bajista, es posible que estos precios se mantengan en estos valores y continúe la perspectiva hacia la baja. Un poco fue este el panorama que estamos viendo. No sé si hay algún espacio a preguntas, pero bueno, vimos bastantes cosas, nos extendimos un poco tal vez por demás sobre el final, pero analizamos el mercado de maíz internacional, dimos la perspectiva de corto, medio y largo plazo, también aportamos un poco para lo que es la previsión del trigo, que también afecta también a todo lo que es precios del maíz. Y finalmente también otro factor de incorporación a la dieta animal es lo que es harina de soja, que tan importante es para las formulaciones, ¿no? Entonces, no sé si hay algún espacio a preguntas o no. Yo no pude escuchar realmente el Sí, voy a audio. preguntar aquí en sala que tenemos a gente a ver si alguien tiene alguna duda. Vale. ¿Alguna duda? Pues Andrés, ¿sí? A ver, un segundito. Espera que no te voy a María. Hola, buenas tardes. Recientemente se ha escuchado un tema de aflatoxinas, sobre todo en barcos que provienen de Brasil. No sé si Brasil está tomando medidas para minimizar el tema de las aflatoxinas. Bien, sí, nos habían comentado también de esta noticia.
De momento, Brasil no ha tomado ninguna repercusión en cuanto a esto. Eh, Más que nada, son, según lo que se estima, son valores puntuales. Eh, Tal vez lo que es, lo que fue la cosecha de maíz de la campaña anterior, un poco también esto se haya manifestado por lo que fue los excesos de humedad tan elevados. Pero en niveles generales, se puede estimar que fue una campaña en lo que fue calidad, digamos, en niveles promedios a buenos. Si comparamos Brasil con Estados Unidos, Estados Unidos tal vez sí había tenido valores un poco más elevados de aflatoxina, otros niveles de humedad elevados que también devinieron en que haya más peligros de todo lo que es hongos, ¿no? Pero respondiendo a lo que es la pregunta, no hubo medidas pertinentes en lo que es el maíz de Brasil. Ahora se espera igualmente que el pico de exportación hacia España vaya disminuyendo un poco y la dinámica eh, sea más desde Estados Unidos y también desde otros países como Ucrania. Me comentan que dice que no has dicho nada de los aranceles. Bien, los aranceles en maíz. eh, Tal vez no tienen un efecto tan pronunciado, sí como es en lo que puede ser todo lo que fue y repercutió en el mercado de soja, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos decir, recientemente, bueno, una noticia que China, eh, si bien sabemos que tiene estos aranceles con Estados Unidos bastante elevados, lo que ha sucedido es que básicamente esta reducción de consumo doméstico de China en lo que es animal hace que la importación sea menor, ¿no? Entonces básicamente el remanente lo está importando de Rusia y no tenga la necesidad de importar de Estados Unidos. Es por eso que se salteó un poco esa parte que no tiene tanta relevancia. Sí es verdad que hubo algunos tratados en lo que fue Trump con algunos países del sudeste asiático, con Vietnam, que estimularon algunas compras en lo que es maíz, pero no ha repercutido tanto en lo que fue los precios, ¿no? En trigo lo mismo, siempre algún tratado es bueno con distintos países, más que nada trigo está volcado a lo que es el norte de África, un poco países también sudeste asiático, pero el mayor impacto en lo que es aranceles tiene que ver con la soja, ¿no? Con las compras prácticamente paralizadas desde China de Estados Unidos hacia China. Entonces, en este sentido, sí, impactó fuertemente en los precios. Ahora Trump intentando hacer estos negociados y China que va a tener que importar finalmente con o sin aranceles soja de Estados Unidos. Pero cualquier baja en arancel, claro que puede repercutir sobre todo en una mejora en el precio de la soja. Pero no olvidemos que de momento China pudo sustituir lo que son las compras bastante por lo que fue el mercado brasilero, que le está aprovisionando en una forma mucho mayor que en años anteriores. Entonces, si bien China tiene que comprar de Estados Unidos y la temática arancelaria es importante, en esta campaña mostró cierta independencia, volcándose más hacia otros mercados que hacen que no tenga tanta relevancia la dependencia de Estados Unidos en lo que es la política arancelaria. Si los aranceles fueran a cero hoy en día, podríamos decir que en soja pueden repercutir, eh, pero queda mucho menos por comprar a China que campañas anteriores de Estados Unidos. ¿Alguna pregunta más? Espera, ven, Roberto, ven, que tú necesitas ayuda. A ver, una cosa. ¿Tú crees que el volver atrás la autorización de autorizar en Europa los transgénicos de segunda generación, que aún estamos con ellos, que están entrando desde Hispanoamérica y pueden entrar de Estados Unidos,
podría hacer que subiera el precio del cereal en España? Y maíz y... Sobre todo maíz, claro, es el único. Bueno, es una buena pregunta. Esto también se vio mucho en lo que es más que nada México contra Estados Unidos, ¿no? México, que es el principal importador de maíz de Estados Unidos, se vio bastante en la temática de importar los GMO, los transgénicos o no. Finalmente, la política de Estado no se pudo concretar y como necesita abastecer esa demanda, se terminó importando y se sigue importando a niveles récord todo lo que es maíz de Estados Unidos, que sabemos que es transgénico también, al igual que tenemos en América del Sur. Entonces, en Hispanoamérica. Entonces, con estos niveles de producción buenos también y de unas estimaciones de menores importaciones del mercado local, no creemos que sea un estímulo muy elevado en los precios y que en el tema de que se posibilite este tipo de importaciones. En este sentido, no creo que haya un saldo remanente como otras campañas que pueda hacer que los precios se vean volcados al alza. Más que nada, por ahí vemos otros factores que puedan estar más sensibles al precio, que fueron los que fuimos hablando esta charla. Pero en este caso no creemos que pueda hacer que los locales se muevan en forma elevada si una política así es aplicada. Vale, bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues nada, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Andrés, y bueno, a todos los asistentes. Y bueno, nos emplazamos a cualquier otro momento a hacer otra sesión, ¿vale? Por supuesto, siempre a disposición de ustedes y cualquier cosa pueden contactarnos. Muchas gracias, Pilar, y tengan muy buenas tardes, casi noche ya. Vale, muy bien, Eh, muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego.